El árbol de los espíritus de fuego. El tronco, desequilibrado por el peso de Naila, hundió sus raíces en el agua. La jovencita supo inmediatamente que debía soltarse de las raíces, pero la corriente había enredado su pelo en ellas y se le hizo muy difícil. Estuvo a punto de ceder ante el terror. Naila se arrancó algunos mechones de pelo en el proceso, pero finalmente, luego de una ardua lucha, logró mantener la cabeza en la superficie. Se estaba acercando la noche y Naila vio que ya había doblado la curva del río más inmediata a su aldea. No había ninguna canoa a la vista y no escuchaba la voz de ninguna persona. Solo escuchaba el sonido del río. El tronco estaba cerca de la costa, pero la corriente era muy fuerte como para poder controlar el curso del tronco. En un momento pensó en zambullirse y nadar hasta la orilla, pero ya estaba muy oscuro y no distinguía la ribera de un acantilado. La única opción viable era aferrarse a ese tronco. En esa zona del río Tatau crece un árbol que atrae mucho la atención de las luciérnagas. Llegan tantas luciérnagas que parecen árboles luminosos. Naila conocía esos árboles porque había pasado por allí antes junto a su padre. Como todos los Dayaks, le tenía mucho miedo, ya que atraían incontable número de minúsculos espíritus de fuego. El tronco flotante del agua se había acercado a uno de esos brillantes árboles. Naila sintió terror, porque sabía que pasaría por debajo de este. ¿Se atrevería a tocar ese árbol habitado por espíritus? Su corazón latía muy fuerte, porque cada vez se acercaba más. El tronco pasó por debajo del árbol luminoso y siguió río abajo, pero Naila ya no se encontraba sobre él. Se tomó por las ramas que estaban hundidas en el agua y trepó hasta llegar a un agujero del árbol. Las luciérnagas se inquietaron con su presencia, pero Naila no les hizo caso. «¡Estoy a salvo!», gritó, y de repente se le vinieron las palabras del maestro Puyi a la cabeza. «Dios está conmigo en todas partes. Estoy seguro, siempre seguro». Con ese sentimiento en mente, se apoyó en las ramas y descansó. Mientras reposaba, se recordó la fiesta, las heridas de Sawa y la inesperada visita de Puyi. El maestro declaró que había ido a la aldea porque los tambores de Dios lo habían llamado. Un nuevo pensamiento conmovió a la niña. En tal caso, ese Dios debía estar en todas partes y saber todas las cosas. Nadie podía huir de su presencia. Naila pasó una mala noche, pues llovió mucho. Pero la mañana siguiente dejó de llover y salió un sol resplandeciente y hermoso sobre la selva mojada. Naila pensó que indudablemente alguien iba a venir y la encontraría. Miró a su alrededor y vio que el lugar le parecía muy conocido. Pronto se dio cuenta de que era el claro, en el que Malik el brujo había sembrado arroz en la estación anterior. En aquella ocasión, la cosecha era muy buena, pero antes de dedicarse a recogerla, Malik había recibido 2 malos augurios en un solo día. Una ave de mal augurio se le había cruzado en el camino, y una serpiente manchada se había deslizado por la senda delante de él. Ningún Dayak era capaz de pasar por alto tales advertencias. Naila movió sus piernas entumecidas y trató de planear qué es lo que podría hacer en esa situación. No tenía ningún sentido seguir sobre ese árbol. Sin embargo, también tenía miedo de que ningún bote se acercara hasta ese lugar debido a la maldición que Malik había pronunciado sobre él. En medio de la desesperación, recordó que cuando un Dayak tiene plantaciones de arroz, siempre construye un refugio de bambú y de hojas para poder descansar durante las horas del día y dormir en la noche.
Fue entonces cuando Naila se bajó del árbol para explorar los alrededores. Cuando descubrió la choza, se sintió completamente segura. Sin embargo, tuvo que reparar la pequeña cabaña, ya que estaba muy destruida. Cuando estaba cortando hojas con un cuchillo que Malik dejó abandonado cuando escapó, Naila recordó a sus padres. ¿Qué suposiciones se harían acerca de la suerte corrida por su hija? ¿Procurarían hallarla? Sin duda podían llegar hasta ella en cualquier momento, pero ¿cómo podía indicarles el lugar de su paradero? Si tan solo tuviera un tambor, suspiró Naila. Casi 5 kilómetros de selva la separaban de su aldea. Ningún dayak había abierto jamás un paso tan extenso en la espesura. El río era la única ruta que conocían. Cuando bajen las aguas, podré situarme en la playa, pensó Naila. Entonces, quizás, alguien podrá verme. Es la única esperanza que me queda. Naila se aferró al cuchillo que Malik había dejado. Este tenía la punta rota. En la choza encontró una piedra lisa que podía utilizarse para afilar un cuchillo como ese. Rápidamente la jovencita puso sus manos a la obra. Nuevamente se sintió sola en ese lugar, pero se acordó del canto de Pulli. Dios está conmigo en todas partes. Estoy seguro, siempre seguro. La selva no estaba vacía, porque Dios estaba allí. Dios está en todas partes y debía ser más grande que todos los espíritus. Entonces comprendió que no tenía que dirigirse a los espíritus para pedir ayuda, sino a Dios. Naila clamó: «Oh Dios, tú que estás en todas partes, yo creo en ti. Te necesito. Enséñame cómo debo mostrarte mi gratitud». De pronto, se sintió protegida y segura de los peligros de la selva. Sintió valor y comenzó a cortar las hojas de palmera cantando el himno que le había enseñado Pulli. De pronto, se dio cuenta que tenía hambre, pero estaba muy cansada para buscar algo que comer. Se durmió rápidamente y al día siguiente despertó muy agradecida de que no hubiera llovido en la noche. Entre los árboles vio un destello. Era el agua de un arroyo al cual los dayak le llamaban Batú. Ahí pudo bañarse tranquilamente. Cuando terminó y se vistió, apartó con sus manos las ramas de los árboles que estaban en el agua. Precisamente en ese momento, entre las raíces de un gran árbol y el lugar donde el arroyo desembocaba en el río, apareció lentamente una figura. ¡Era el cocodrilo blanco! Naila quedó petrificada. Ni siquiera pestañeó ni se apartó del apoyo que le brindaban las ramas. Se quedó expectante hasta que el cocodrilo se fue por el río. El arroyo era el lugar donde vivía el cocodrilo. Mientras caminaba hasta su choza, Naila pensaba: ¿sería verdad que el espíritu de la joven Kayan vivía en el cocodrilo? De lo único que estaba segura era de que nadie había podido cazar al animal. Naila tomó su cuchillo y comenzó a cortar el tronco de la palmera que se encontró. Malik debía de haber sido el que había cortado la palmera durante la época de cultivo del año anterior. El tronco estaba completamente podrido, por lo que no le costó voltearlo. Con un grito de alegría se arrodilló junto a una de las mitades del tronco y comenzó a revolver la pulpa descompuesta con sus dedos. Enseguida extrajo una gran larva amarilla de unos 8 centímetros de largo. Era muy gruesa para su longitud. Este insecto era una delicia para todo dayak. Siguió buscando entre el tronco de la palmera y encontró al menos una docena de larvas. Las llevó hasta su choza y se sentó en un peldaño. En sus manos tenía el delicioso desayuno que le había proporcionado el tronco de la palmera. Cuando terminó de comer, se dirigió al arroyo para tomar agua fresca.